Muy buenos días a todos, les agradecemos por su tiempo. Mi nombre es Lizardo Tello, soy gerente de Apsis. Soy egresado de la Universidad de San Marcos, de la Facultad de Ingeniería Electrónica, conferencista en temas de tecnología de video. Y estamos aquí para ayudarlos a aprovechar este tiempo para compartir lo que es la plataforma virtual de enseñanza online. Por favor, yo les pido que si hubiera alguna consulta, por favor pueden ponerlo en el chat y les estaremos respondiendo oportunamente. Cualquier consulta de cualquier índole, por favor, estamos a su disposición. Vamos a comenzar un poco a trabajar sobre lo que es Apsis virtual. Pero antes de eso, tenemos que ver acerca de la educación a distancia. Ahora, perdón, eso no es educación a distancia. La educación a distancia no es un término nuevo, no es algo que se esté aplicando ni se vaya a aplicar hoy, sino que ya tiene desde los años 60 la primera generación de la educación a distancia. En los años 70 la segunda, con el videocassette, luego tenemos con el correo electrónico la tercera generación, la cuarta, y ahora estamos en la quinta generación del sistema de aprendizaje flexible vía e-learning. ¿Cuál es la diferencia entre cada uno de ellos? Si se dan cuenta, cada una de las generaciones utiliza las herramientas que tenía disponible en ese momento. Eso es lo que corresponde a la educación virtual. Ahora, ¿pero qué es educación virtual? Es la transmisión de conocimiento mediante medios electrónicos. Utilizando esta descripción o este concepto, veamos lo que se está haciendo. Los alumnos están utilizando chats virtuales y el Estado está promoviendo el aprendizaje en casa. Obviamente, basado en los conceptos que estamos aprendiendo, ninguno de los dos se ajusta al concepto de educación a distancia, porque están cometiendo algunos errores. Uno de ellos es tratar de emular lo que sucede en un salón de clases con la plataforma o el chat virtual donde están todos los alumnos conectados. Luego, en la educación a distancia, el proceso de aprendizaje no empieza con la explicación del profesor. La clase no es cuánto tiempo yo permanezco en el aula, sino que el alumno es el protagonista ahora de la enseñanza. Y el aprendizaje es a voluntad del alumno. El alumno decide cuánto tiempo va a permanecer y qué recursos va a emplear de la enseñanza. Pero aún en esos términos hay algunos aspectos que debemos considerar, ¿no? Sobre todo en este tiempo. Sabemos que estamos en cuarentena, no sabemos por cuánto tiempo. Sus padres están en casa, posiblemente estén teniendo teletrabajo, y hay varias preguntas que debemos considerar. Por ejemplo, si son varios hijos con clase, ¿cuál de ellos tiene la prioridad? Segundo, ¿cómo recibo las preguntas de mis alumnos? Tercero, ¿cómo evito que hackeen mi clase? Porque evidentemente eso también es una preocupación hoy. Hemos visto que ya en algunos casos han entrado personas malintencionadas, no invitadas a las reuniones, y han puesto información o han compartido temas que no corresponden, y lo cual crea un peligro. Por eso es de que empresas grandes como Google y otras más están prohibiendo a sus empleados que utilicen, digamos, la plataforma chat, una plataforma de comunicación virtual, ¿no? Luego, tenemos otro error de concepto, es si necesito aplicar un app o como la evaluación. Sobre todo la evaluación es un tema importante porque si yo veo la clase por televisión o por, digamos, otro medio, ¿cómo puedo evaluar a mis alumnos? Y esa es una preocupación válida porque nos permite saber cómo están avanzando los alumnos en su aprendizaje. Ahora, la situación actual, estando ahora en tiempo de cuarentena, tenemos que emplear nuevos paradigmas con nuevos conceptos. La educación, como era antes, digamos que ya cambió. Ya no podemos utilizar lo mismo que se estaba utilizando antiguamente. Por ejemplo, o hasta hace un par de meses, la educación actual era un salón de clase, ¿no? Los alumnos participaban, los profesores también, y eso se llama educación sincrónica.
en el cual el profesor instruye, el alumno aprende y luego de clase se hace la asimilación de conceptos, ¿no? Pero eso en la educación a distancia ya cambió. Ahora se emplea la educación asincrónica. ¿Qué significa? Que obviamente es independiente del lugar, los alumnos ya no están en el salón y obviamente van a entrar al aula de clase cuando dispongan de tiempo, y la duración de la clase obviamente es a voluntad del alumno, según la habilidad del alumno. Entonces, esto vendría a ser un esquema de cómo sería una educación asincrónica. Un otro punto importante de este tipo de educación es el flipped learning o aula invertida. ¿En qué consiste? En que el alumno antes de la clase, va a recibir una instrucción y va a buscar el material que va a ser expuesta en clase. En este tipo de educación, el profesor ya no tiene protagonismo, porque el profesor ya no prepara su clase. Lo que hace el profesor simplemente es un guía para llevar a los alumnos acerca de cuál es el material y sobre qué temas es lo que ellos deben de incidir en su enseñanza. Entonces, ¿qué significa esto? La educación o la enseñanza propiamente dicha va a depender del alumno y de sus propios intereses. ¿Qué es lo que le interesa al alumno aprender? Porque recordemos que no todos los alumnos, por ejemplo, tienen facilidad para las ciencias, algunos tienen para las letras, y en ese caso, obviamente, el alumno va a inclinarse por la rama que más le gusta. Veamos un comparativo de ambos métodos de enseñanza. Por ejemplo, el método tradicional, el alumno instruye, el alumno aprende, y hay la asimilación de conceptos. Pero en el aula invertida, el alumno adquiere conocimientos por sí mismo. ¿Y esto por qué es bueno? Porque hoy en día, el alumno puede encontrar información sobre la clase de muy buena calidad en Internet. Obviamente bajo la guía de un profesor o de un tutor. Esa información que el alumno consigue, la comparte en una reunión, puede ser virtual o un chat, según el profesor disponga, y luego se consolida el aprendizaje. Ahora, otro tema es la educación basado en competencias. ¿A qué se refiere esto? Se refiere básicamente a que hay que preparar a los alumnos para el futuro. Ya no podemos darle una clase exactamente igual a todos los alumnos. El alumno tiene que saber para qué está estudiando, ser capaz de hacer cosas, ¿no? Y obviamente prepararlos para los nuevos retos. Recordemos que de ahora en adelante toda nuestra vida va a cambiar. Y va a cambiar porque las circunstancias están cambiando. Un punto importante por eso es los trabajos por proyectos. ¿De qué se trata? Que los alumnos participan del aprendizaje aplicando sus conocimientos en contextos reales. Eso significa que cada alumno o un grupo de alumnos van a participar elaborando proyectos. Eso les va a enseñar primeramente a la colaboración. Colaboración porque ya no es el tiempo de competir. El alumno no está compitiendo por una nota. El alumno lo que está haciendo es aprendiendo para que, una vez terminada su educación, pueda salir y obtener los recursos o generar los recursos para el desenvolvimiento de su profesión. Tenemos luego el control del aprendizaje. Es el seguimiento que se le hace a los alumnos, cómo están avanzando respecto a su evaluación. Como pueden ver en esta gráfica, hay varios controles y varios números que se van generando, digamos, automáticamente. La plataforma genera automáticamente los controles de medición que el profesor requiere y le va a dar indicaciones de cómo mejorar o cambiar las técnicas de aprendizaje que está empleando para que pueda, digamos, el alumno puede ser beneficiado. Y para eso requiere de una retroalimentación. En la retroalimentación, el profesor recibe un feedback de los alumnos para saber en qué está fallando su metodología y cómo puede mejorarla. Pero a su vez, el alumno también está mejorando y tiene una retroalimentación del profesor. A pesar de que las pruebas van a ser virtuales y ya van a estar, digamos, en línea, el alumno va a tener su nota de manera instantánea, el alumno va a tener, junto con cada respuesta, un comentario del profesor en el cual le va a ir indicando exactamente si la pregunta está buena o si la pregunta está mal. ¿Okay?
Veamos los reportes. Como saben, todos los profesores están obligados a final de año a dar las notas acerca del desempeño, pero en este caso también la plataforma les ayuda porque ya no es necesario que el profesor tenga que agarrar los exámenes, llevarse el trabajo a casa, los exámenes, y a fin de año tener que preparar, digamos, los informes. Esto ya sale automáticamente en el tiempo que el profesor lo desea. La socialización. Sabemos que estamos conectados de una o más maneras y trabajar de manera o estudiar de manera virtual no significa que no vayamos a hacerlo. Al contrario, esto es el tiempo más importante en el cual los alumnos van a tener que socializar. Para eso la plataforma les ofrece herramientas que les van a permitir a los chicos hacer la colaboración en línea, para hacer trabajos en grupo y para luego presentar los trabajos al profesor. Veamos un resumen de los paradigmas, ¿no? Estos son los 8 nuevos paradigmas, ¿no? La educación asincrónica, el flipped learning, la educación basada en competencias, trabajo por proyectos, control de aprendizaje, retroalimentación, reportes y socialización. Si bien es cierto, de una u otra manera, había reportes, había control de aprendizaje mediante los exámenes, pero el profesor, para tener cada uno de esos reportes, debía hacer un trabajo fuera de la clase para él saber realmente cómo están las competencias de los alumnos, si están aprendiendo o no están aprendiendo en las lecciones. Ahora, ¿qué herramientas se están empleando hoy para suplir la falta de clases regulares? Algunos colegios están usando Classroom, el cual es una herramienta interesante porque tiene correo electrónico, tiene PowerPoint, tiene Google Drive, que son herramientas que evidentemente van a ayudar un poco a paliar el tema de la educación, porque van a tener comunicación y van a tener un tipo de compartir archivos. Pero hay un tema, no les va a dar las estadísticas del aprendizaje a competencias. No es una plataforma de learning, sino básicamente es una plataforma de educación, digamos, sin retroalimentación. Y otra herramienta que se están empleando hoy es, como dijimos al comienzo, es Zoom, la cual tiene mucho éxito, pero que también ya en este momento muchas empresas están pidiendo que no los usen. Ahora, ¿qué es Apsis Virtual? Apsis Virtual es una plataforma que les va a permitir a ustedes tener todas las herramientas para una verdadera educación a distancia. Está basada en Camilo, que es una plataforma e-learning, y tiene herramientas, ¿no? O sea, aprendizaje por competencias, red social, ¿no? Preguntas de medición, respuestas de audio, etcétera, etcétera, etcétera. Con esta plataforma, digamos, ustedes están ya preparados para llevar adelante una verdadera educación a distancia. O sea, ¿y qué le ofrecemos ahora como Apsis Virtual? Les ofrecemos un sistema de gestión de aprendizaje online, luego un sistema de almacenamiento que tiene confidencialidad, integridad y disponibilidad. Este sistema de almacenamiento para la seguridad de nuestros clientes es completamente seguro, no hackeable, porque está en una plataforma en Linux y no hay forma de que pueda ser hackeado. Y otro punto importante es la capacitación. Recordemos que vamos a pasar de una educación tradicional a un sistema de educación moderno con otras herramientas y con nuevos objetivos. Entonces, eso evidentemente tiene que tener una capacitación para volver a entender nuevamente qué es lo que se quiere del alumno. ¿Cuáles son las características de esta plataforma? Primeramente, el logo de la institución. Van a tener ustedes que los alumnos van a entrar de un portal, del mismo portal, de la página web de su colegio, va a tener el acceso para los cursos que tienen. Obviamente cada alumno va a tener su clave de acceso. Vamos a proteger su data, porque la data que ustedes van a ingresar a la plataforma corresponde al colegio y obviamente eso no puede ser tocado ni visto por ningún otro usuario. Otro punto importante es facilidad de uso. Sabemos que en facilidad de uso, para los alumnos no va a haber ningún problema porque ellos están acostumbrados a trabajar con plataformas electrónicas y para trabajar con programas. Y otro tema importantísimo es que no tienen que descargar ningún aplicativo. Eso es muy conveniente porque los aplicativos muchas veces llevan virus y obviamente pueden tener fallas de seguridad que van a perjudicar a los alumnos. Entonces, ¿qué voy a necesitar para utilizar
un dispositivo con internet, puede ser una laptop, una PC, un iPad. Luego, que ese dispositivo tenga un navegador compatible, que de hecho los tienen, puede ser un Mozilla, un Chrome, Google Chrome, y luego un acceso autorizado, o sea, una clave. Lo importante de la clave es que obviamente, como está bajo el control del colegio, el colegio decide qué alumnos ingresan y qué alumnos no. ¿Qué ventajas va a tener esta plataforma para el colegio? Las ventajas del colegio son, primeramente, es el empleo inmediato. Sabemos que una implementación de un estudio en línea requiere varios pasos y obviamente eso requiere tiempo. No hay tiempo para prepararse para poder implementar un curso nuevo. Luego, los recursos que vayan ingresando los profesores son activos de la institución, con lo cual pueden emplear un modelo de clase y aplicarlo a todos los alumnos del mismo grado. Eso significa que, por ejemplo, pero eso sí, los profesores continuarán siendo una pieza clave de la enseñanza, porque ya no serán los que enseñen, sino van a ser tutores o guías, cuyos roles van a cambiar con este empleo, con la plataforma. Luego, otra ventaja que tiene el colegio es la asesoría y la capacitación a los profesores para que comiencen a emplear estas tecnologías. Un tema importante que quizás todavía no se ve es el tema de las clases de recuperación. Las clases de recuperación, digamos en época de verano, pueden ser realizados con el material subido durante el periodo de clases regulares. Eso, además, va a significar que la reducción de costos de operación al reducir el número de empleados para realizar algunas tareas. Y adicionalmente una reflexión. Supongamos que no haya posibilidad de que los alumnos vayan a clases hasta fin de año y el ministerio diga, ok, vamos a dar la posibilidad de que los alumnos tomen sus exámenes desde su casa. Entonces, ¿cómo va el colegio a tomar los exámenes si es que no tiene una comunicación, un feedback o un control de su avance del aprendizaje? Eso es otro tema que habría que considerar. Adicionalmente, también para el colegio va a haber reducción de costos de operación, porque habrán algunos empleados que realizan algunas tareas que ya no lo van a realizar. Ventajas para el alumno. El alumno se convierte en un participante activo. Veamos que esto los educadores saben que este es un cono de aprendizaje y en el cual nos dice que después de 2 semanas, usualmente recordamos el 10% de lo que leemos, el 20% de lo que escuchamos, pero esta proporción va subiendo en la medida en que simulamos la experiencia y vivimos la experiencia real. Este es el objetivo de la educación a distancia, que el alumno activamente simule la experiencia y viva una experiencia real virtualmente. Ahora, ¿cómo es la plataforma? La plataforma tiene este concepto. Hay un administrador que controla toda la plataforma y todas las funciones, pero tienes un administrador de sesión que va a controlar a los profesores y va a tener el control, obviamente, de todos los parámetros de la plataforma. El profesor va a controlar el curso, los alumnos y además el administrador de sesión puede dar acceso al director o a los padres de familia para que puedan ver determinada información simplemente que el colegio estime conveniente. Muchos padres de familia preguntarán cómo está el avance de mi hijo y el colegio le puede dar el acceso a la plataforma para que el padre pueda ver su rendimiento. Esto obviamente es una herramienta muy útil porque el profesor va a saber, o el padre de familia va a saber cómo está avanzando su hijo en el estudio que está realizando en el colegio. ¿Cuáles son las ventajas para el administrador? Sencillo, de que va a tener diferentes niveles de acceso. Eso significa que va a dar acceso al profesor, al estudiante, hay un delegado de aula, si desea que haya solamente un representante, coordinador de curso, al director de la escuela o padre de familia. Entonces, el administrador de la plataforma delega muchas funciones a cada uno de los entes y cada ente es autónomo. El profesor es autónomo de su clase, el alumno, obviamente, es su desempeño, el coordinador de aulas, si así desea, ¿no? Y así sucesivamente. ¿Cuáles son las ventajas para el profesor? Obviamente el profesor tiene que crear sus contenidos, tiene que dejar sus ejercicios, y para ello tiene estas herramientas disponibles en las cuales puede utilizar para crear los contenidos. Sistema de notificaciones. Este es un punto importante,
Porque si bien es cierto la educación es asíncrona, y los alumnos no están permanentemente en el aula y ni están a una hora regular, el profesor da un anuncio y el anuncio va directamente a la bandeja de correo de los estudiantes. Eso significa que todos los estudiantes estarán informados de lo que el profesor quiera indicar. Herramientas de seguimiento. Como indicamos, hay varias herramientas que tiene, los foros, las evaluaciones y las encuestas, que el profesor puede hacer uso para saber cómo está el avance de los alumnos y cuáles son las ventajas para el alumno. El fácil acceso a los cursos y las actividades también tiene. Todo esto está dentro de la plataforma. O sea, el alumno no tiene que salir absolutamente a ningún otro dispositivo, en ningún otro programa para hacer o participar de las actividades. Otro punto es la información sobre su avance. El alumno puede pedir al profesor que le dé acceso al control de su avance para saber exactamente qué es lo que está avanzando y qué es lo que está fallando y en dónde debe potenciar su esfuerzo para que la educación sea óptima. Obviamente hay una comunicación con el profesor y con otros alumnos a través de chat, a través de foros y grupos, ¿no?, que van a permitir que el alumno esté comunicado inclusive a través de una red social para que puedan todos los alumnos estar, digamos, perfectamente integrados a los grupos. La administración del curso. El profesor va a visualizar, obviamente hay profesores que manejan varios cursos y se le va a dar recursos o gestiones de administración, ¿no?, que son creación de contenidos, la interacción con los alumnos y, obviamente, labores administrativas, ¿no? Para las labores administrativas tiene estas herramientas. O sea, todas las herramientas están disponibles para el profesor en una sola pantalla, en el cual él va a distribuir su carga de trabajo y va a programarla para que pueda, digamos, llegar con mayor efectividad hacia los alumnos. También tiene herramientas para la creación de contenidos. El profesor puede compartir alguna de estas herramientas y otras no. Por ejemplo, si el profesor quiere hacer un glosario de términos nuevos, la puede compartir con los alumnos, para que los alumnos vayan interactuando y vayan agregando términos, digamos, de las lecciones aprendidas. Esto hace que el alumno tenga una mayor identificación también con el profesor, porque se va a sentir parte del curso, va a sentir que es parte activa y él está, digamos, ayudando o apoyando en las labores educativas. En las herramientas de interacción también están, como hemos comentado, foros, chats, ¿no?, videoconferencias, open meetings con los usuarios de la clase. Las herramientas de administración del curso, que son propiamente de uso del profesor, el profesor va a tener a su disposición, obviamente, los informes, la configuración del curso, mantenimiento. Él va a hacer que algunos materiales que ha subido pueden quedar obsoletos o modificarlos o hacer alguna corrección de lo que él considere importante. Los reportes, tenemos los controles de asistencia. Esta, por ejemplo, ya no va a estar a cargo de él. En algunos colegios tiene un coordinador de clase, un coordinador de grado que está tomando la asistencia. Esto se hace automáticamente y simplemente hay que pedirlo al equipo. El equipo la va a proporcionar por fecha, ¿no?, y los reportes que los colegios se han informado. Otro tipo de reportes es el avance de las competencias. ¿Cómo están los alumnos, digamos, avanzando en las competencias que el colegio les ha previsto? Esto es sumamente importante hoy en día, porque si nosotros o los alumnos no saben cómo están avanzando, entonces, ¿cómo va a ser el esfuerzo que van a poner a los alumnos? Recuerden que los alumnos están acostumbrados a ser un participante pasivo de la educación. El profesor es el que se esfuerza, pone los contenidos y los alumnos escuchan. Ahora ya cambió. Ahora son los alumnos los que tienen que tener la participación activa. Otro tipo de reportes es como con gráficas. El profesor puede poner los parámetros para saber exactamente cuánto tiempo el alumno estuvo en el chat, cuánto tiempo, si bajó o no bajó los documentos. Y acá hay oportunidad para dos temas. Uno, que en este tipo de enseñanza, el alumno puede ver los documentos cuantas veces desee y si el profesor lo decide, puede darle la facilidad para que el alumno descargue los documentos. O, de lo contrario,
no permitir que los documentos sean descargados por los alumnos y que los alumnos básicamente entren a la plataforma para visualizarlos. Además de todas estas funcionalidades, hay otras, por ejemplo, un chat en reemplazo del Zoom, que se llama Bluetooth, que es exactamente igual una plataforma de chat online en el cual el profesor va a coordinar con los alumnos para poder, digamos, tener charlas grupales. ¿No? Otra funcionalidad es el Open Meeting, que también les permite hacer exactamente lo mismo. Otra funcionalidad es el LibreOffice. Tanto los profesores como los alumnos pueden hacer uso de esta herramienta, lo cual les permitirá que ya no estén comprando los paquetes de Office para poder tener, digamos, las herramientas de PowerPoint, Word, Excel, etcétera, etcétera, para que los alumnos puedan utilizar libremente. Otro es el Wheaties. El Wheaties es una herramienta que tiene un costo que les sirve para enseñar matemáticas o ciencias. Es una plataforma muy interesante porque ofrece también a través de gráficas, a través de las fórmulas y todo lo demás, les ofrece todas las herramientas para poder enseñar. Obviamente eso va a depender de la disponibilidad de los alumnos, o si no, el colegio puede implementar otra forma de enseñar las matemáticas, como grabar la clase del profesor, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, hasta aquí la presentación de la plataforma. Antes de darles acceso para que puedan hacer consultas, o si desean hablar, por favor, me gustaría hacer algunos comentarios. Por ejemplo, ¿qué va a pasar si es que no hay clases presenciales hasta diciembre y el gobierno decida que los profesores o el colegio tome las preguntas a los alumnos a fin de año para ver si pasaron o no de grado? Este es un punto que habría que considerarlo hoy en día y además considerarlo para futuro, porque si el gobierno da la posibilidad de que los alumnos tomen solamente sus exámenes en el colegio, esto le va a dar una gran ventaja al colegio, porque va a poder ofrecer los cursos virtuales no solamente a sus propios alumnos de su circunscripción, sino a alumnos de otros distritos. Si yo pertenezco a un colegio que tengo un gran prestigio, obviamente las clases virtuales van a tener menor costo y los alumnos van a poder acceder. Entonces, un alumno obviamente quiere ir a una institución de más prestigio, como está pasando con las universidades. Las universidades de gran prestigio ahora están ofreciendo cursos virtuales a un costo razonable y muchos alumnos están participando de esos cursos. Entonces, eso es lo que yo quiero hacerles notar. Por favor, si ustedes tuvieran un comentario o algo, por favor háganlo al grupo de chat para poderlos responder. Las ventajas que tiene frente al Classroom. Ok, el Classroom es una plataforma gratuita que está ofreciendo Google, pero si se dan cuenta, gratuita para un grupo reducido, me parece que son 25 alumnos. Luego, si quieres tener el colegio, tienes que comprar la suite, que es la que tiene el costo, y además, recién con la plataforma de costo, les va a ofrecer a ustedes la posibilidad de poder grabar las sesiones. Y de igual manera, la única función del Classroom es emular una clase real, un salón de clases de ahora. Y la idea ya no es esa, la idea es que ustedes utilicen las nuevas herramientas para poder tener, digamos, un avance dentro de lo que es la educación con las nuevas herramientas. Recordemos que estamos en una situación de crisis y justamente en las situaciones de crisis es donde se ven es la mejor oportunidad para poder salir airosos y con mejores herramientas, digamos, frente a las circunstancias, ¿no? Otra pregunta muy interesante. Para colgar mis clases grabado, ¿en qué formato tendría que hacerlo? En primer lugar, acá hay dos errores también, ¿no? En realidad no vas a colgar las clases, porque tú no vas a grabarte dictando una clase. Lo que vas a hacer es grabar un pequeño video que va a ser corto y no va a ser más de 10 o 12 minutos, en el cual tú vas a exponer en ese video cuáles son los alcances de esa clase, qué es lo que necesitas conseguir y dar instrucciones a los alumnos de dónde buscar la información. Esa es, digamos, tu participación, ¿no? Como profesor. ¿Les ofrece respaldo? Sí, ofrece respaldo de tu información en todo momento. No hay forma de que tu información pueda grabar. ¿Dónde se almacena? Se almacena en la plataforma virtual del colegio. Ahí se va a almacenar los documentos, los videos, las evaluaciones y toda la información que el colegio está enviando o colocando. ¿Se almacena en la nube o se requiere de un servidor? No. En el ofrecimiento que nosotros estamos dando a los colegios, toda la información se almacena en nuestro servidor que tiene, digamos, una
un compartimento especial para el colegio y solamente tienen acceso a esa información los participantes del colegio, el administrador del colegio o el profesor del curso. ¿A cuántos alumnos podrían matricularse en el curso? Muy buena pregunta. Dado que las clases son virtuales, ya no requiere un salón y obviamente ya no hay los 45 minutos de clase y el profesor no va a estar sobrecargado, pueden matricularse todos los que deseen matricularse. Ahora, sabemos que en este tiempo ya los colegios han hecho la matrícula, ya hay un número de alumnos por clase, pero pensemos que esta es una herramienta futuro, no es ahora. ¿El Internet puede ser estándar? Por supuesto que es estándar, no hay absolutamente nada, no hay que bajar ningún tipo de aplicativo ni nada por el estilo. ¿Qué es lo que está pasando con el precio? Sabemos que en este tiempo todos debemos colaborar, todos debemos participar de la educación. Nosotros no pensamos lucrar con esto. La idea nuestra es ayudarlos a ustedes como institución para que puedan estar preparados para el futuro. Posteriormente, de acuerdo a la asesoría, ustedes tendrán su propia plataforma y tendrán su propio administrador y podrán manejar sus propios recursos, pero eso les va a tomar un tiempo y como les decía, no hay tiempo en este momento y hay que ir preparándonos. Y por eso es que les pedimos de que cualquier consulta, ya sea de orden de clases virtuales o de equipamiento, también nos lo pueden hacer saber, porque por ejemplo muchos alumnos, muchos colegios o entidades desean hacer, por ejemplo, ahora a fin de año, una clausura de clases y esta va a tener que ser virtual. ¿Cómo van a hacer? Evidentemente hay que hacer vía streaming, que ya es otro concepto de lo que es la educación a distancia. Las evaluaciones de los alumnos, ¿cómo sería? Ya les hemos explicado que son los reportes. El profesor va poniendo tareas que va a desarrollar los alumnos. ¿Se puede hacer videoconferencia múltiple? Por supuesto. Como el Zoom, sí. Hay varias herramientas que les permiten hacer videoconferencias múltiples como el Zoom. Por eso la plataforma es muy versátil y les va a ayudar a ustedes en todo. Lo importante de las videoconferencias es que estas van a ser grabadas y los alumnos pueden tener acceso a esa grabación. Entonces, cuando el alumno quiera saber exactamente de qué se trató o quiera repetir, nuevamente pueda estar al tanto de la grabación de lo que se trató. Ahora, respecto al Meet, escuché una pregunta. Ese es un aplicativo de Google que permite hacer solamente videoconferencias. No hay la posibilidad de tener, digamos, una retroalimentación, no hay la posibilidad de grabar. El Zoom no envía archivos tampoco. Entonces, los colegios o entidades que están utilizando el Zoom, obviamente están partiendo de un concepto que no es el de educación a distancia. Están partiendo del concepto de querer usar o replicar lo que sucede en un salón de clases, digamos, hacerlo por Zoom, ¿no? La interacción con la plataforma sí es amigable. Y los chicos de primaria, bueno, a ver, para los mayores de edad, ¿quién es más hábil en usar el smartphone? ¿El abuelito o el nieto? Eso responde su pregunta. Yo creo que los chicos de primaria son más hábiles de utilizar, digamos, las plataformas que los mayores. Eso es otro punto. Y ahora, hay que aprovechar este tiempo, porque si bien es cierto, son tiempos complicados, también es un tiempo en el cual nos va a ayudar, ahora que tenemos un poco de disponibilidad de tiempo para buscar información, para, digamos, ver otras formas de generar recursos, tanto profesores como instituciones educativas tienen que ver la mejor posibilidad o las mejores herramientas para poder llegar a sus alumnos. Hay un tema que quiero compartirles y es el siguiente. En uno de los eventos donde justamente se hablaba de la educación a distancia, un amigo de México nos hizo el siguiente comentario, que la Universidad Autónoma de México, una de las más grandes de México, tiene 300,000 alumnos, facturaba el 30% de sus ingresos mediante clases virtuales. ¿Eso qué significa? De que las clases virtuales de la Universidad Autónoma de México son tan buenas que no necesita ir a un campus para tener, digamos, el título. Tú puedes llevar clase virtual y posiblemente hacer, digamos, si la universidad lo desea o el colegio lo desea, hacer una clase, el examen presencial, pero ya esto está de acuerdo a las normas que vaya dando el gobierno y de acuerdo a lo que se vaya exponiendo, digamos, según el avance de la enfermedad. Pero, ¿qué significa esto para las instituciones? De que sus propios recursos, sus recursos que están generando, dado los costos, las circunstancias actuales, van a permitir servir a mayor número de alumnos. Entonces, pongámonos en el hipotético caso de que la enfermedad se quede y que no haya una cura, digamos, este año y el próximo. ¿Qué vamos a hacer? Las ventajas y desventajas de la plataforma. Ok. Las ventajas, ya le hemos dicho, o sea, primero trabajar con los nuevos
paradigmas, ¿no? Trabajar flipped learning, educación por competencias, los reportes, trabajar un poco con la socialización y el alumno es activo. Bueno, la desventaja sería que los alumnos no puedan verse, no pueden estar interactuar, pero aún así, en esta plataforma el profesor puede crear grupos y cada grupo, a través de las mismas herramientas que les he informado, en este caso, por ejemplo, en el caso del Bluetooth o el Open Meeting, pueden tener sus salas de chat, ya sea de grupo o de salón. Entonces, obviamente para tratar temas específicos, porque ya estas charlas no van a ser en temas de colegio o no van a ser en temas que el profesor ya ha pasado o ha informado a los alumnos, sino que pueden ser con respecto a un trabajo o algún tema adicional que vaya a hacer. Sinceramente, les agradezco mucho su participación en este tiempo. Sabemos que las circunstancias son difíciles, pero hay que dar ánimo. Nos falta una semanita más y ya va a terminar la cuarentena. Pero, a pesar de terminar la cuarentena, no sabemos cuándo vamos a salir a la calle. Así que, buen ánimo para todos. Gracias.